Vamos ahora al siguiente punto que tenemos que investigar, los intervalos. El primero de los intervalos que tiene interés para nosotros en la clínica es el intervalo PR, que representa todo el tiempo entre la conducción aurículo-ventricular. Esto es, desde que el estímulo nace o se origina en el nodo sinusal hasta que llega al nodo aurículo-ventricular. La duración normal de este intervalo de conducción es de 0.12 a 0.20 segundos. Esto quiere decir de 3 a 5 cuadritos chiquitos o hasta un cuadrito grande. Si nosotros tenemos una duración menor a 0.12, consideramos que existe una preexcitación. Por el contrario, si la duración es mayor a 0.20, existe un bloqueo en la conducción aurículo-ventricular. Aquí está ejemplificado el intervalo PR, que incluye la onda P e incluye al segmento PR. El intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. En esta imagen podemos observar los intervalos de interés clínico, específicamente el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Recordemos que incluye también al segmento PR. Continuamos. El intervalo QT, como podemos observar, corresponde a la sístole eléctrica ventricular. En este caso, siempre será inversamente proporcional a la frecuencia y por lo tanto se recomienda corregirlo a la frecuencia cardíaca que se encuentra sucediendo en el electrocardiograma que estamos investigando. Esta corrección se realiza mediante una fórmula conocida como fórmula de Bassett. Aquí la podemos identificar. Generalmente estas correcciones o estas fórmulas ya están integradas en los programas automáticos de evaluación electrocardiográfica. Lo único que tenemos que hacer es corroborarla, pero evidentemente aquí está la fórmula, que es el QT medido sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. Lo normal es tener una duración entre 0.34 y 0.40 de segundo. Sin embargo, recuerden que depende mucho de la frecuencia cardíaca y por eso se hace la corrección en cada caso. Este intervalo QT también puede alterarse. En este caso, si el intervalo QT se prolonga, como en este ejemplo, tendríamos que pensar en ciertas posibilidades. La más común y la primera posibilidad que tendríamos que descartar por su gravedad es la isquemia. Estas otras posibilidades existen como alteraciones electrolíticas y, por supuesto, como es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, una bradicardia, sobre todo si es extrema, va a prolongar de manera consecuente al intervalo QT. Cuando esto se observa desde el nacimiento, podemos identificar enfermedades congénitas como el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen o el síndrome de Romano-Ward. El intervalo QT corto generalmente lo encontramos relacionado con taquiarritmias, como en este ejemplo. Al ser inversamente proporcional a la frecuencia, una arritmia muy rápida va a modificarnos ese intervalo QT. En este caso, podemos identificar algunas otras causas también relacionadas con alteraciones de electrolitos, y algo importante, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, es la intoxicación por digitálicos. El segmento PR exclusivamente nos identifica el tiempo de conducción entre la aurícula y el ventrículo. Este retraso fisiológico en el nodo aurículo-ventricular es muy importante porque permite que la aurícula vacíe su contenido hacia el ventrículo. Este retraso fisiológico de la conducción permite que haya un adecuado llenado ventricular y que, gracias a la ley de Frank-Starling, pueda tener esto una contracción más efectiva y la circulación anterógrada se mantenga óptima. ¿Qué es importante de este segmento? Que debe ser isoeléctrico, es decir, tiene que ser completamente horizontal. Si cambia en esta configuración, podemos identificar algunas alteraciones. Este segmento PR representa exclusivamente el retraso fisiológico de la conducción dentro del nodo aurículo-ventricular. Observen cuidadosamente este ejemplo y traten de identificar el infradesnivel del segmento PR.
Efectivamente, este electrocardiograma se trata de un electrocardiograma de un paciente que se presentó con pericarditis aguda. Esta es una de las causas más comunes por las cuales observamos el infradesnivel de ese segmento, del segmento PR. Nosotros lo que podemos hacer es identificar con una regla transparente en dónde se encuentra la línea de base y ahí podríamos observar, como en este caso claramente, el infradesnivel del segmento PR. El segmento ST, que específicamente se encuentra al final del complejo QRS y antes del inicio de la onda T, nos va a marcar el inicio de la repolarización ventricular. También tiene que ser isoeléctrico, es decir, tiene que ser horizontal, y este segmento inicia en el punto J. Cuando se altera, cuando se infra o supradesnivela, nos indica generalmente lesión miocárdica. Vamos a ver los ejemplos. El segmento ST inicia en el punto J. Como podemos observar, se encuentra justo al final del complejo QRS y antes del inicio de la onda T. Veamos los ejemplos. Observen lo que sucede en este ejemplo. Este es un electrocardiograma de un paciente que se presenta con dolor torácico al servicio de urgencias. Vamos a identificar en dónde se encuentra el segmento ST en la pared inferior. Vamos a ver la derivación de 2, la derivación de 3 y ABF. Vean ustedes cómo el segmento ST no es horizontal, está completamente supradesnivelado, incluso en esta imagen a nivel del complejo D3 y ABF prácticamente lo vemos completamente supradesnivelado y ascendente. Esta es la imagen característica, seguramente ustedes ya lo identificaron, de un infarto agudo del miocardio en su pared inferior. Ahora continuemos con las ondas y vamos a identificarlas una por una. La onda P representa la activación auricular y evidentemente tiene dos componentes, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Es importante estudiarla en la derivación en donde se aprecie mejor, generalmente D2 o B1. Y la duración no debe ser mayor a 0.10 segundos, es decir, 3 cuadritos pequeños en la horizontal. El voltaje tampoco debe ser mayor de 0.25 milivolts, también corresponde a 3 cuadritos en sentido vertical. ¿Qué sucede si se incrementa la duración de la onda P? Esto traduce un crecimiento auricular izquierdo. Y si por el contrario aumenta el voltaje de esa onda P, lo que traduce es un crecimiento auricular derecho. Estudiamos ahora el complejo QRS. El complejo QRS es lo que corresponde a la despolarización ventricular, como lo podemos ver aquí en esta imagen, de ambos ventrículos, por supuesto. Característicamente tiene una primera negatividad pequeña, que se conoce como Q, una primera positividad, que se conoce como R, y finalmente una segunda negatividad, que se conoce como S. Estos tres componentes forman el complejo QRS. La duración no debe de ser mayor de 0.10 segundos, también corresponde a 3 cuadritos en duración, y como esto corresponde a una activación biventricular, el tiempo de inicio de la deflexión intrinsecoide no debería ser mayor a 0.04 segundos. Esto quiere decir no mayor a un cuadrito pequeño en la horizontal. Cuando tenemos una duración mayor de 0.10 segundos en este complejo QRS, tenemos que pensar también en diferentes situaciones. Lo más común es un trastorno de la conducción ventricular, es decir, un bloqueo de rama, como en este ejemplo, el bloqueo de rama derecha. Otras causas pueden ser isquemia, fármacos, drogas ilícitas y sobrecarga volumétrica, dependiendo de la cavidad en donde se produzca, ya sea ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Continuemos, la onda T. Esta onda T representa la repolarización ventricular. Es muy interesante. Esta es una onda que es altamente sensible a isquemia, a sobrecargas volumétricas, alteraciones electrolíticas, y tiene que cumplir con ciertas características. Lo primero es que debe ser concordante con el complejo QRS. ¿Esto qué quiere decir? Si el complejo QRS es predominantemente positivo, como en este ejemplo, la onda T también tiene que ser positiva.
Normalmente tiene dos componentes, un componente ascendente lento y después un componente descendente rápido. Estas características deben de cumplirse porque normalmente es asimétrica y debe ser redondeada. Si nosotros tratamos de identificar el voltaje o la amplitud, no debería ser mayor a 1/3 del voltaje total del complejo QRS. Evidentemente, si tenemos complejos QRS pequeños, esperaríamos encontrar ondas S también pequeñas, no mayores a 1/3 de ese voltaje. Si tenemos complejos QRS muy grandes, observaremos ondas T que vayan precisamente en esa misma proporción. Cuando se pierden las características morfológicas ya comentadas de la onda T, entonces tenemos que sospechar algunas situaciones generalmente relacionadas con isquemia o sobrecarga o alteraciones electrolíticas. En este ejemplo observamos una onda T que es completamente simétrica y está invertida. Vean ustedes, cuando esto sucede, tenemos evidencia de una isquemia subepicárdica, y si lo que observamos es una onda T positiva simétrica, entonces la isquemia es subendocárdica. La onda T es sumamente sensible también a alteraciones electrolíticas y a sobrecargas de presión. En este caso, cuando tenemos una onda T acuminada positiva, es importante identificar la posibilidad de que el paciente tenga hipercalemia o algún tipo de sobrecarga diastólica. Si la onda T acuminada es de polaridad negativa, entonces podría corresponder a hipocalemia, sobrecarga sistólica o, en el caso del uso de digitálicos, a lo que se ha denominado como la cubeta digitálica. Observemos ahora en este ejemplo lo que sucede con la onda T cuando se trata de hipercalemia. En este caso, la hipercalemia leve o moderada acumina la onda T de forma positiva, y como ven ustedes, en la medida que la hipercalemia va aumentando y los niveles de potasio van siendo cada vez mayores, esta onda T se acumina completamente, y vean ustedes la amplitud y el gran voltaje que tiene característico de la hipercalemia. Una vez que la hipercalemia es severa, podemos perder completamente las características relacionadas tanto con el complejo QRS como la onda T. Ahora observemos la onda U. No está presente en todos los electrocardiogramas, pero es importante, si se encuentra presente, identificarla. La onda U la identificamos como una muy pequeña deflexión positiva justo después de la onda T y un breve intervalo antes de que empiece la onda P. Esta resulta de la repolarización tardía del mesocardio y del sistema de His-Purkinje. Existen tres condiciones en donde es más frecuente encontrarla: sujetos jóvenes, atletas, hipocalemia o hipercalcemia. Como lo habíamos visto, desmenuzamos completamente al electrocardiograma. Ahora podemos proceder a una evaluación metódica y sistemática de los estudios que se nos presenten, para identificar anormalidades y entonces sospechar patologías, corroborar diagnósticos o incluso identificar situaciones que pudieran ameritar un mayor estudio o algunas intervenciones especiales. Muchísimas gracias por su atención.